Bien, señores, continuemos. Estábamos comentando cuáles eran los dos datos importantes que necesitábamos para ingresar a la tabla, al cálculo de la transmisión de un tractor. Ustedes me estaban indicando, primer dato, revolución que desarrolla el motor. ¿Y el otro dato sería cuál? El tamaño del neumático. La medida del neumático, exactamente. En este caso particular, la medida del neumático motriz. Y si ustedes se fijan en la tabla, ya aparecen esos dos datos de entrada, antes del desarrollo de la tabla. ¿Qué me está diciendo el fabricante? En este caso, él me dice, se ha elaborado esta tabla con todas estas velocidades que usted ve en las diferentes opciones de marchas, tomando en cuenta una revolución de motor de 2300 RPM y una medida de neumático trasero de 18.4-34 R1. Entonces yo tengo que entender que en el momento que cambie la revolución o modifique la medida de rodado trasero, esta tabla ya no va a ser la misma. Sus micrófonos, por favor. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Es como la foto de un momento. Dígame. Hable. No, déjeme. Ah, ya. Pensé que iba a preguntar algo. Bien. Estoy silenciando los micrófonos por si acaso. Entonces, ¿cómo podemos demostrar nosotros cada una de estas velocidades? Para eso, necesariamente tenemos que ingresar ¿a dónde? Al manual de servicio de la máquina. Hay que saber identificar los manuales o los catálogos. El catálogo más común es el catálogo comercial. Este catálogo de aquí. Ustedes van a los concesionarios o a alguna feria, estos regalan, reparten a la gente para que las conozcan en las máquinas. Esto es comercial, es algo que es fácil de conseguir. Pero el manual de servicio no. El manual de servicio lo utiliza la parte de servicio técnico, los mecánicos. Porque a ellos es lo que les interesa saber cómo está compuesta la máquina por dentro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Analizamos ese manual de servicio si afortunadamente tenemos acceso a él. Si no tenemos acceso a él, la única otra forma que tendríamos para hacer este tipo de cálculo es tenerlo al tractor parado y destripado. No hay otra forma. Este cálculo que vamos a hacer en este momento no se puede hacer de manera teórica o con aproximación. Entonces, si yo quiero conocer el comportamiento de la transmisión de la caja de velocidades, me voy al apartado donde aparece ese dato. Y es precisamente este, fíjense. Está escaneado, por eso está con las líneas y todo lo que los mecánicos dañinearon. Fíjense. Aquí tenemos la transmisión de los BM. Estamos diciendo que todos los tractores BM tienen la misma transmisión. La misma cantidad de marchas, porque si ustedes se fijan, voy a mostrarles el BM 110. ¿Qué dice acá? Transmisión sincronizada, multitorque electrohidráulico, estándar o superreductor. Número de marchas, 16 para adelante y 8 para atrás. Si agarro el catálogo del 125, aquí lo tenemos al 125, y me dice lo mismo, transmisión sincronizada con multitorque electrohidráulico, estándar o superreductor. Número de marchas, 16 para adelante y 8 para atrás.
Entonces el análisis que hacemos en este momento, o que vamos a hacer en este momento, es válido para todos los modelos de la serie BM. Si ustedes tienen acceso a la información de otra marca, es suficiente que encuentren el manual de servicio de la serie y para todos los modelos que están ahí dentro, tendría que ser válido, salvo alguna pequeña diferencia que haya colocado el fabricante. Bien, entonces analicemos. Habíamos indicado que el motor es el generador del movimiento mecánico, las RPM. El motor le transmite el movimiento al embrague de manera inmediata. Desde el momento que soltamos el pedal del embrague, ya ese dispositivo está recibiendo las revoluciones del motor. Y ese dispositivo, ¿qué tipo de relación de transmisión tendrá? ¿Con qué tipo de relación de transmisión trabaja el embrague? ¿Se acuerdan? Habíamos indicado en nuestros avances que la relación de transmisión de una caja de marchas mecánicas tenía 3 condiciones, ¿correcto? Cuando la relación de transmisión es mayor que la unidad, ¿cómo se comporta esa caja de marcha? ¿Se acuerdan? Si el resultado de la relación de transmisión les sale mayor que la unidad, suficiente que sea 1.1 para arriba, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Es reductora? Es una reductora, exactamente. Esa transmisión se comporta como un reductor. Cuando la relación de transmisión le salga menor a la unidad, 0 punto algo, esa transmisión, ¿cómo se comporta? Reductora, por si acaso, antes de continuar, se refiere a que recibe una revolución, esa transmisión, disminuye la revolución y la entrega en menor proporción. Si recibió 1000, ella va a entregar 500, por decir. Por eso se llama reductor. Y en el caso de la relación de transmisión menor a la unidad, ¿cómo se comportará la transmisión? Multiplicadora. Como una multiplicadora, exactamente. Como un multiplicador. En lugar de disminuir la revolución, va a ser todo lo contrario, va a aumentar y va a entregar una revolución mayor que la que recibe. Pero también hay una tercera condición cuando la relación de transmisión es igual a la unidad. Y hay sistemas que tienen ese tipo de relación de transmisión. ¿Cómo se comporta en ese caso? ¿Qué hace la transmisión? Recibe el mismo RPM del motor. O sea, sale el mismo. Si entra Esta 2300, sale en relación 2300. 1 a 1 de lo que entra sale. Ya de lo que entra y sale. Entonces se comporta como si estuviera directa. ¿Correcto? Si recibió 1000, los mismos 1000 va a entregar. Ni aumenta ni disminuye. Está comportándose como una transmisión directa, como en el caso de la transmisión automática de la posición B, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a esa consideración, el motor genera las RPM 2300, acordémonos, 110. Aquí me decía que para ingresar a la tabla voy a utilizar 2300 RPM. Perfecto. Entonces, el motor genera esas 2300 RPM y llega al embrague. ¿Qué es lo que hace el embrague? ¿Qué tipo de relación de transmisión tendrá? ¿Qué hace el embrague?
que por si acaso no es embriague, es embrague. No funciona con diferentes reductores. ¿Qué hace con la revolución que recibe del motor? La transmite. Las transmite a la caja de cambio, ingeniero. Ya, pero ¿aumenta o disminuye? Es directo. Directa. Es directo. Eso es lo que tienen que responder. ¿Cómo se está comportando el embrague? Como si estuviese en la opción directo. Lo que recibe, lo mismo va a entregar, porque no tiene un mecanismo como para multiplicar o reducir. Él simplemente sirve de conexión. Es parte de la transmisión, pero sirve de conexión simplemente. ¿Ya? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que del motor pasó por el embrague y no, la revolución no sufrió modificación. Entonces, el embrague le va a pasar el movimiento a la caja de velocidades. Y la caja de velocidades, el primer elemento de contacto que tiene con el exterior, es el árbol principal, que lo ven aquí. Voy a agrandar un poquito para que se vea de mejor manera. Ahí. Es el árbol principal. Ese árbol principal recibe las revoluciones del exterior, ya sea del motor, del embrague, de lo que le esté generando el movimiento. Porque una caja de velocidades es una administradora del movimiento. Ella no genera movimiento. Ella recibe, la administra de acuerdo a la necesidad del operador y entrega lo que se espera. Nada más. Ese árbol principal o árbol de entrada, que también se lo llama, el que se encuentra en la parte superior, trabaja con una serie de engranajes. Y si se fijan ustedes sobre los engranajes hay unos números. 1, 2, 3, 4. Eso me quiere decir que ese árbol principal está conteniendo a los engranajes de las marchas. Por lo tanto, 22, Z22 es el engranaje de primera. Z27 es el engranaje de segunda, Z33 es el engranaje. Aquí no se ve muy bien, pero aquí lo podemos ver mejor. Aquí está el árbol principal. 22, 27, 33, 36 y 45. Entonces, tenemos el engranaje primera, segunda, tercera, cuarta, y hay un engranaje que aparentemente no está cumpliendo ninguna función todavía. Ese árbol principal recibe el movimiento del exterior, no vamos a decir de qué sistema, no nos interesa, ingresa a la transmisión y de acuerdo a la marcha que esté conectada, puede ser primera, tercera, cuarta, el engranaje de esa marcha conectada va a recibir el movimiento del árbol y lo va a transmitir ¿a quién? A su par. Porque esta transmisión se denomina transmisión de pares de engranajes. ¿Por qué? Porque los engranajes no trabajan sueltos. Tienen un socio que va a recibir el movimiento que ellos reciben el movimiento del árbol y tienen que transmitirlo. Y para eso tienen su par. Por ejemplo, en el caso de primera marcha, 22 recibe el movimiento del árbol y lo transmite a 41 porque es el que tiene como engranaje par. Lo mismo pasa con segunda, tiene su par, tercera tiene su par, cuarta tiene su par. Una vez que el segundo engranaje recibe el movimiento, ya interviene otro árbol, el árbol intermediario o árbol secundario que le llaman en una bibliografía. Ese árbol intermediario, como su nombre lo indica, sirve de conexión entre el árbol principal y el árbol de salida. Entonces 22 le va a transmitir el movimiento a 41. Fíjense, porque es con el que está trabajando directo. Aquí está 22 con 41.
Pero como nosotros queremos que ese tractor tenga mayor cantidad de marchas, se le adiciona una palanca. Ese tractor tiene dos palancas. La palanca de marchas y la palanca de grupos. La palanca de marchas está compuesta por primera, segunda, tercera, cuarta. La palanca de grupos con una parte neutral en el centro, lenta, alta y reversa. También con una parte neutral en el centro. Entonces, como ustedes se fijarán, ¿cuántas combinaciones tenemos? Lenta y alta van hacia adelante. 4 por 2, 8 para el frente, más las mismas 4, pero por una, que es la de reversa, no hay dos reversas, 4 hacia atrás. Entonces, permítame un segundito, voy a guardar la clase anterior. Aquí está el examen de grado 21 tal. Son, hoy es 21. Primer encuentro. Bien. Ya está. Entonces, esta caja de marcha que ustedes ven aquí tiene 8 velocidades para adelante y 4 de reversa. Por lo tanto, una de las palancas que es de las marchas hemos conectado en primera. Z22 recibió el movimiento y se lo transmitió a 41. Pero al mismo tiempo agarramos la palanca de los grupos y conectamos lenta. La primera marcha de la tabla de velocidades, primera lenta. Para que esa combinación se haga efectiva, tiene que haber una conexión entre el engranaje Z22 de primera y si se fijan en la parte inferior, en el árbol de salida, árbol de entrada, árbol intermediario y árbol de salida. En el árbol de salida están los engranajes de los grupos. Z61 es lenta, Z38 es alta y Z38 es reversa. Entonces, para que 22 se conecte con 61, va a haber una cadena cinemática. 22 le va a transmitir a 41 y en el momento que el 41 reciba la revolución, todo el árbol intermediario va a girar a la misma revolución. Todos los engranajes. Porque otro detalle importante, este árbol principal es desmontable, se pueden sacar todos los engranajes y queda el árbol suelto. El árbol de salida también se puede desmontar todos los engranajes, solamente queda el piñón tallado en el árbol. En cambio, el árbol intermediario, todos los engranajes están tallados en el árbol, no son desmontables. Eso me indica que en el momento que Z41 reciba el movimiento, por lógica, todo el árbol va a girar a la misma revolución, ¿correcto? Y como 17, aquí hay un Z17 que sí está conectado con Z61, le va a transmitir el movimiento y va a salir de la transmisión. Ya administró la transmisión, la revolución, y la está entregando ¿a quién? Al diferencial. ¿Qué engranajes intervinieron en esa marcha? Primera lenta. Z22, Z41, Z17 y Z61. Y salió el movimiento. Lo mismo va a pasar con las otras marchas. Cuando conectemos segunda, Z22 se va a desconectar porque fíjense, aquí están los sincronizadores. Y aquí también, intermedios. Vamos a desconectar 22 y vamos a conectar 27. Entonces el movimiento, ¿cómo va a ir? Z27 a 36, porque es 36 el que está conectado a 27,
y nuevamente a 17 porque es el único que está conectado a 61 y sale el movimiento. ¿Qué va a pasar con tercera? El movimiento va a llegar hasta 33 no más, ya no va a llegar a 27 ni a 22. De 33 se va a conectar con 31, va a llegar a 17, 61 y sale. Lo mismo va a pasar con cuarta. ¿Qué pasará con reversa? ¿Qué me dicen ustedes? Perdón, ¿qué va a pasar con alta? Primero vamos con alta. Z38. Si yo quiero conectar primera alta, ¿por dónde irá el movimiento mecánico? La cadena cinemática. ¿Cuál es el primer engranaje que recibe el movimiento? Primera alta. Z22, Z38. ¿Cómo irá el movimiento? Va a Z41, baja a Z41, Ya, de ahí va a Z36, ya. Y ya me colgué ya. Sí, va a Z36, a Z38, ¿a cuál? Ya lo digo en voz baja ese. a Z38, baja a Z38, A este Z38 de acá. sí, Ya. Y sale, no, porque el no. engranaje Z38 ya está en el árbol de salida. Y sale el movimiento. Cierto. Rivera, ¿cómo sería segunda alta? Bajaría por Z37. 37. Este de aquí es 27. No se nota muy Perdón, bien, pero es 27. 27. ¿Ya? Z27. Bajaría a Z36 igual. Ya. Y otra vez igual a Z38 y de ahí al final saldría. Ya. Herrera, tercera alta, ¿cómo sería? ¿Me está escuchando, Herrera? No me escucha. Tienen que concentrarse, señores. A ver. Pachuri, ¿cómo sería tercera alta? Bajaría por la Z31 Z31, ¿dónde está Z31? y del Z, la tercera dice, ¿no? Tercera Que el alta. tercera Primer engranaje, ¿cuál sería? Z38 creo. 33. Está bien, no se nota muy bien. 33. ¿Ya? Ya. Bajaría por Z31 ¿Ya? y luego bajaría por el Z38 otra vez. ¿Cómo conecta usted 31 con 38? ¿Quién le ayuda? Z31 lo conecta con Z36 y de ahí transmite a Z38. Z31 le transmite a 36, que en realidad están girando la misma revolución. Sí. Le conecta a 38 y sale el movimiento. Perfecto. ¿Quién me dice cómo iría cuarta? Alta. Primero, Lo mismo, ingeniero. Lo mismo, ingeniero. ¿Lo mismo que? Dígame a ver, Camacho. Primero estaría conectado caja cuarta, Z36. Ya, Luego se conectaría a Z27. ya, Luego a Z31. Y pasa al lado a Z36 y terminando en Z38. Y ahí saldría. ya. No es necesario que lo nombre a 31 porque es obvio que todos están
Sería de 27 a 36. Sus micrófonos, por favor. Están en alguna fiesta ustedes, ¿no? Que se escucha una musicanga. Sería de 27 a 36 directamente y 38. Pero está bien la lógica. Bien. Esos son los dos grupos que van hacia adelante. Porque ¿cómo podemos corroborar que van hacia adelante? Por el sentido de giro. Por eso tienen estos circulitos que se les ha dibujado. Imaginemos que este árbol principal está girando horario. Mirándolo así de frente, está girando horario como el reloj. Primera lenta. Horario el árbol. Como el engranaje trabaja con el árbol, horario también. ¿Qué pasaría con Z41 cuando recibe el movimiento horario de 22? ¿Sigue horario o se invierte? Se invierte. Se invierte, entonces tenemos horario, antihorario. Como todo el árbol gira la misma revolución y en el mismo sentido, 17 también es antihorario. Y 17 al transmitirle el movimiento a 61, nuevamente se convierte a horario y sale. Entonces ingresa horario, sale horario. La máquina para el frente. Tercera alta. Movimiento horario, Z33 horario, Z31 antihorario, Z36 antihorario, Z38 horario nuevamente y sale. Ingresó horario y salió antihorario. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la reversa? ¿Qué va a hacer el fabricante para que se pueda invertir? Porque para que vaya en reversa el tractor, el motor no va a invertir su giro. Lo que tiene que hacer, la caja tiene que invertir el giro. Recibir horario, pero entregar antihorario. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primera reversa, analicen. El movimiento ingresa por el árbol y llega a 22, porque 22 es primera. 22 le va a transmitir el movimiento a 41, porque a su par no tiene a quién más transmitirle, no tiene opción. 41 transmite el movimiento a todo el árbol. Y en ese momento todos los engranajes se miran entre ellos y dicen, ¿y quién está charlando con 38 reversa? Está acá. Y si se fijan ustedes, el fabricante intencionalmente lo coloca separado. Aquí no hay nadie que esté charlando con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Interviene el engranaje que no lo habíamos nombrado hasta el momento. Z45. Z45, ¿qué es lo que hace? El movimiento ingresa por 22, horario, llega a 41, antihorario, todo el árbol antihorario hasta 17. 17 antihorario le transmite el movimiento a 45. 45 lo convierte a horario. Y 45 le transmite el movimiento a 38. Horario, antihorario, antihorario, horario, antihorario. Y sale antihorario. Ingresó horario y salió antihorario. Y ustedes dirán, pero aquí me la están charlando, porque ¿cómo va a conversar 45 con 38 si el uno está allá arriba y el otro está aquí abajo? Esto es de manera esquemática, para que se pueda lecturar el movimiento. En la realidad, los árboles no están conectados de esa forma. La transmisión, vamos a colocar la carcasa de esta forma. El árbol principal está en la parte superior. El árbol de salida está en la parte inferior para conectarse con el piñón y la corona. Pero el árbol intermediario no comparte la misma línea. Está desfasado. Por eso es que la transmisión es ancha. Si no fuese delgadita y alta. No es como está aquí, que parecería que todos comparten una sola línea. Esto es de manera esquemática para que se pueda lecturar el movimiento. Lo que está pasando en realidad es esto. Entonces, un engranaje que está aquí, que es 45, puede charlar con el Z38 que está acá,
sin necesidad de interferir con el árbol intermediario. ¿Ok? ¿Se entiende la lógica? Sí, ingeniero. El fabricante necesita de un engranaje extra para poder hacer esa inversión de giro. Entonces, si primera sucede de esa forma, lo mismo va a pasar con segunda. Segunda, 27 recibe, 36, 17, 45, 38 y sale. Tercera, 33, 31, 17, 45, 38 y sale. Cuarta, 36, 27, 17, 45, 38 y salió. Entonces, de esa forma, nosotros podemos analizar cualquier transmisión mecánica que les llegue a sus manos. Ustedes tienen que saber cuál es el árbol principal, cuál es el intermediario y cuál es el de salida. Y ver qué engranaje está conectado. Mueven la palanca, ven los selectores cómo trabajan, mueven primera y van a ver cómo el selector va a mover. Este es primero. Mueven segunda, este está conectado. ¿Y este con quién? Y así hasta salir. Una vez que ya sabemos cómo funciona, le metemos números al asunto. Pero antes de eso, aparece un cuarto árbol en la caja. Principal, intermediario, de salida, y este árbol que no lo hemos nombrado para nada. ¿Pero qué dice? 4WD, 4-Wheel Drive. Me está indicando que sirve para la doble tracción. En primera instancia no lo vamos a utilizar, lo vamos a utilizar más adelante. Dejémoslo ahí por un momento. Bien, vamos a calcular primera lenta. Para eso, ¿qué es lo que necesitamos? La ecuación de la relación de transmisión N1, N2, Z2, Z1. Pero para no hacer el cálculo de manera más larga, una tras otra, vamos a utilizar una ecuación general. Fíjense acá. Si yo quiero saber la revolución de salida, porque la revolución de entrada ya la conozco, es 2300, ¿no? Si yo quiero conocer la revolución de salida, necesariamente tengo que despejar N2. N2, por lo tanto, va a ser igual a ¿qué? Como tengo que invertir la ecuación, ambos miembros, para poder colocar el N2 en la parte superior, Z1 va a quedar con Z2 y va a ser multiplicado por N1. ¿Bien? Eso sería, esta ecuación sería utilizada cuando tengamos un par de engranajes. ¿Qué va a pasar aquí? Si vamos a analizar primera lenta, ¿cuántos pares tenemos? 22 con 41 es un par. 17 con 61 es otro par, entonces tenemos dos pares. Alargamos la ecuación y decimos, ya no le pongamos N2 ni N1, pongámosle N salida y N entrada para que sea de manera más genérica. A cualquier transmisión que ustedes vayan a analizar, lo primero que tienen que saber es que van a calcular la revolución de salida. Perfecto. Esa es mi incógnita, porque la entrada ya la conozco. Y una vez que ya voy a identificar cuál va a ser mi revolución de salida, tengo que saber qué engranajes intervienen para transmitir esa cadena cinemática. Me estoy dando cuenta. Z1 no sé sus nombres todavía, sus números, perdón. Genérica. Z1 por Z2, primer par. Y nuevamente lo vuelvo a multiplicar. Z1 por Z2. Del segundo par. Y podría seguir multiplicando. Hasta Zn en ambos casos. Y todo lo voy a multiplicar por la N de entrada.
o N1 que le estamos llamando. No importa cuántos pares de engranajes tengan ustedes, la idea es que sepan cuál en ese par que están analizando por dónde ingresa el movimiento y por dónde sale. Y ya con eso podemos ahora calcular la revolución. Pero hay un pequeño detalle. ¿Se acuerdan que hemos indicado que esta transmisión, antes de salir, les voy a volver a mostrar. ¿Se acuerdan que hemos indicado que esta transmisión tiene 8 velocidades para adelante y 4 reversa, correcto? Aquí está. Pero el catálogo de donde está la tabla de velocidades, ¿qué me está indicando? Que esta transmisión no tiene solamente 8 para adelante y 4 para atrás. Tiene 16 para adelante y 8 en reversa. El doble. ¿Y cómo consigue eso el fabricante? ¿Cómo consigue duplicar la cantidad de marchas de una transmisión? Con la adición de dispositivos. Si nos vamos a nuestro powertrain original, ¿se acuerdan? Aquí teníamos el motor, tenemos el embrague, ahí no hay mucho que hacer. Pero cuando hablamos de la caja de marchas, originalmente ya tiene 8 micrófonos, F más 4R. Y el catálogo me dice 16 más 8. Resulta que el fabricante un dispositivo intermedio entre el embrague y la caja de marchas. Este dispositivo intermedio tiene 2 opciones. Tiene liebre y tiene tortuga. Entonces, 8 por 2, 16 para adelante, más 4 por 2 opciones, porque también sirve para la reversa, 8 para atrás. Entonces, si se dan cuenta, ya sabemos la revolución del motor. Ya sabemos que el embrague tiene la relación igual a 1. Pero antes de calcular la revolución de la caja de marchas, que nos va a entregar la caja de marchas, tenemos que saber cuánto va a ingresar a ella. Y nos estamos dando cuenta que no necesariamente va a ingresar los 2.300, porque resulta que aparece un nuevo personaje, que es el dispositivo intermedio. Tenemos que analizarlo al dispositivo intermedio. ¿Qué hacemos? Nos vamos nuevamente al manual de servicio y lo analizamos a ese bicho. Me vengo acá, dejo por un momento de lado la transmisión, la caja de marchas, y me voy a buscarlo a ese dispositivo intermedio. Que está por acá. Ese dispositivo intermedio se denomina aquí está. Se denomina multitorque. Salgamos, por favor, 5 minutos de descanso y volvemos, ¿ya? Vayan a tomar agüita, vayan al baño y volvemos. Listo, ingeniero.